el periodismo peruano está de luto. Así que quisiera que me acompañen en un minuto de silencio antes de iniciar esta audiencia pública. Correcto. Bien. Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 26 de agosto de 2014. Expediente 1386-2014, apelación interpuesta por la organización política Todos Somos Amazonas respecto al proceso electoral para el gobierno regional de Amazonas. Por la organización política Todos Somos Amazonas concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Bien, letrado Castiglioni, tiene uso de la palabra. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirva a declarar fundado el recurso de apelación contra la resolución 0002-2014 emitido por el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, el cual resuelve improcedente la inscripción de candidato a la presidencia regional Magíster Rudecindo Vega Correazo, aquí presente, y del presidente de dicha agrupación política. Señor presidente, dignos magistrados, la resolución recurrida en el considerando segundo párrafo numeral 1 señala que mi patrocinado ha acompañado el certificado domiciliario de fecha 21 de mayo del 2014 expedido por el Juzgado de Paz de Campo Redondo, donde certifica que tiene domicilio en el distrito desde el 3 de noviembre del 2008 hasta la fecha de expedición de ese documento. Asimismo, el certificado domiciliario de fecha 13 de abril del 2010 por el juez de paz de primera nominación del distrito de Campo Redondo del 3 de noviembre, donde certifica que tiene domicilio del 3 de noviembre del 2008. Constancia del 16 de marzo del 2014 del alcalde de la Municipalidad Distrital de Campo Redondo, según señala que el señor Rudecindo Vega Correazo y su hermano Lenín Vega Correazo no adeudan un tributo ni impuesto a la municipalidad, cumpliendo con sus obligaciones tributarias y sus derechos como vecinos y contribuyentes. Y el contrato de compra-venta del inmueble de fecha 3 de noviembre del 2008, suscrito ante el Juzgado de Paz del Distrito de Campo Redondo, según el cual se adquiere un predio en la calle Los Fundadores 230 del barrio Los Fundadores de Pueblo y Distrito de Campo Redondo, provincia de Luya, departamento de Amazonas. Más adelante, señor presidente, dice que en el año 2011 fue candidato al Congreso de la República mi patrocinado y los únicos bienes inmuebles declarados son en el Jirón Grau 383, departamento 701 y la casa en Jirón Acapulco 1461. Sin embargo, señor presidente, en esta resolución recurrida no menciona nada de su documento de identidad, del DNI. El ilustre colegiado ha señalado que prueba indubitable para demostrar la residencia a nivel regional de los 3 años consecutivos es el documento de identidad. La resolución recurrida no lo menciona en lo absoluto en ninguno de sus párrafos. En segundo lugar, señor presidente, no menciona en absoluto sus inscripciones en la ficha RENIEC, ni el cruce de información con el RENIEC. Y en tercer lugar, en el análisis tripartito que ustedes han hecho, no menciona, señor presidente, los padrones electorales de votación, porque mi patrocinado participó en el proceso electoral, en la votación 2010 y 2011, porque el 2011 fue candidato al Congreso de la República. Y en consecuencia, señor presidente, más adelante en el punto 4, segundo párrafo,
señala que fue designado ministro de Trabajo con fecha 28 de julio de 2011 y que presentó su declaración jurada de bienes y rentas. O sea, se limita el jurado electoral especial cuáles han sido sus bienes y rentas declarados últimamente, pero más no a verificar el domicilio real, que es el primer análisis que hace el Jurado Nacional de Elecciones para constatar el domicilio correspondiente. Dice que, y posteriormente, fue nombrado embajador extraordinario plenipotenciario del Perú en Nicaragua, mediante resolución suprema de fecha 20 de enero del 2012, y ministro fue hasta el 10 de diciembre del 2011, del mismo año. Señala más adelante su ficha RUC, que es el domicilio fiscal. Pero en ningún momento, señor presidente, hace el análisis que correspondía. Y el análisis que correspondía era si es que realmente a través del DNI, a través del RENIEC y de los padrones, demostraba los 3 años de residencia dentro de la jurisdicción en la cual postula. Pues, señor presidente, mi patrocinado, de acuerdo a su DNI, tiene domicilio ubicado en el Jirón José Antonio Sucre 328 del distrito de Lamut, provincia de Luya, departamento de Amazonas, desde el 11 de abril del 2011. Y el artículo 38 del Código Civil permite a los funcionarios públicos tener un domicilio donde radican permanentemente y estos demostrar cuál fue su último domicilio. No cuál fue la última propiedad que adquirió o cuál fue la propiedad que declaró, que es lo que confunde el jurado electoral especial. Su último domicilio es aquel establecido en el DNI, en el RENIEC y en los padrones en los cuales sufragó en el proceso electoral, en los últimos procesos electorales. Vamos concluyendo, señor letrado. Un minuto, señor presidente. En consecuencia, señor presidente, de este análisis tripartito que ha hecho el colegiado, el DNI de mi patrocinado es del año 2008. Está inscrito en el RENIEC de acuerdo a las verificaciones que este colegiado podrá cruzarlo de acuerdo al sistema electoral. Los padrones electorales desde el 2011 obran como sufragante y al mismo tiempo ha demostrado propiedad. Termino, presidente, citando 2 jurisprudencias muy brevemente. La resolución 2174-2010, donde el señor Neira Guamaní postula al cargo de presidente regional de Ayacucho. Y dice, presidente, que al momento de presentar su documentación, el único documento que ha presentado es copia fotostática del documento nacional de identidad. La misma que, verificando su contenido… Termine, letrado, si cita la ejecutoria, nosotros la revisamos. Perfecto, presidente. La resolución 2174 del 2010, donde solamente la presentación de la copia del DNI era suficiente demostrar la residencia y al mismo tiempo, señor presidente, en el cruce de los padrones electorales. Y la resolución 2368 de Chachapoya, señor presidente, del actual presidente, en la cual la resolución 2368 del 2010, la cual señala claramente que el funcionario público que tiene domicilio nacional puede demostrar su domicilio real con el documento de identidad y se permitió por eso, señor presidente, su postulación del actual presidente en ese momento. Por estas consideraciones, señor presidente, por la majestad de la ley del derecho, por la reiterada y uniforme jurisprudencia emitida por este digno colegiado, vengo a solicitar muy respetuosamente se sirva a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución recurrida. Gracias, presidente. ¿Preguntas, magistrados? ¿Preguntas? Bien. La causa queda al voto. Expediente 1799-2014. Apelación interpuesta por el Partido Político Alianza por el Progreso respecto al proceso electoral en la provincia de Yauyos. El Partido Político Alianza para el Progreso no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2401-2014.
Apelación interpuesta por el partido político Unión por el Perú respecto al proceso electoral en el distrito de Paucarpata. Por el partido político Unión por el Perú concurre el abogado Víctor Miguel Soto Remusgo. Señor presidente, esta misma organización trae también 3 expedientes más, los que a continuación... Víctor sí. Manuel. Miguel Soto Remusgo. Víctor Miguel Soto Remusgo, señor. Doctor Soto, entonces acumulamos para que haga un solo informe en los 2 expedientes más. Sí, señor presidente. Ya. Número 4. Expediente 2386-2014. Apelación interpuesta por el partido político Unión por el Perú respecto al proceso electoral en el distrito de Mariano Melgar. Número 5. Expediente 2405-2014. Apelación interpuesta por el partido político Unión por el Perú respecto al proceso electoral en el distrito de Yura. Número 6. Expediente 2409-2014. Apelación interpuesta por el partido político Unión por el Perú respecto al proceso electoral en el distrito de Socabaya. Por los expedientes mencionados por el partido político Unión por el Perú concurre el abogado Víctor Miguel Soto Remusgo. Bien, tiene el uso de la palabra en estos expedientes que hemos acumulado, 4 expedientes, ¿no? Sí, sí, Lo señor escuchamos, presidente. lo Bueno, escuchamos. Muchas gracias. Vamos a solicitar se revoquen las resoluciones apeladas por considerar que los 4 casos acumulados tienen los mismos argumentos. ¿En qué se sustenta eso? La resolución apelada se fundamenta en que mi partido político habría incumplido las normas de la democracia interna. Esto es, supuestamente no se habría realizado el acto eleccionario. Sin embargo, como podemos apreciar en autos, lo que ha ocurrido aquí es una confusión de los militantes respecto al momento de presentar la documentación. Lo que ellos se presentaron en un primer momento era un acta donde se hizo un acto político, fuera del cronograma electoral del partido. En este acto político, en una reunión de comité, proclamaron ciertas precandidaturas para las alcaldías antes mencionadas. Sin embargo, este documento era, como lo volvemos a reiterar, de carácter meramente político y fue hecho fuera del cronograma electoral. Cuando se formaliza la conformación del Comité Electoral Especial de Arequipa y se convoca plenamente a elecciones internas, recién se estipula que estas elecciones debían realizarse el 16 de junio. Y es así que posteriormente en un acto de subsanación presentan esta acta, que es la legal, donde se cumple con todas las formalidades, se hace a través de las elecciones, la elección de acuerdo al artículo 24, inciso C, tal como estipula los estatutos del partido político, y sin embargo esta acta no ha sido debidamente merituada en autos. Es por estas consideraciones que solicitamos se revoque las resoluciones apeladas. Y los 4 casos son similares, ¿no? Sí, señor presidente, Bien, totalmente iguales. Perfecto. ¿Preguntas, señores? Bien, al voto. Expediente 2432-2014. Apelación interpuesta por la organización política Nueva Amazonía respecto al proceso electoral en el distrito de Uchiza. Por la organización política Nueva Amazonía concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Señor presidente, también el abogado concurrente trae otros expedientes más de la misma organización política. Hasta Bien. el número 13, señor. Se le consulta al letrado, son casos similares para escuchar el informe oral de manera acumulada. Sí, ¿Cuántos presidente. son? Correcto, gracias. Bien, número 8, expediente 2443-2014. Apelación interpuesta por la organización política Nueva Amazonía respecto al proceso electoral en el distrito Bajo Viabo. Expediente 2436-2014. Apelación interpuesta por la organización política Nueva Amazonía respecto al proceso electoral en el distrito de Alto Viabo. Número 10. Expediente 2433-2014. Apelación interpuesta por la organización política Nueva Amazonía respecto al proceso electoral en el distrito de San Rafael. Número 11. Expediente 2445-2014. Apelación interpuesta por la organización política Nueva Amazonía respecto al proceso electoral en el distrito de Campanilla. Número 12. Expediente 2434-2014. Apelación interpuesta por la organización política Nueva Amazonía respecto al proceso electoral en el distrito de Huicungo. Número 13. Expediente 2435-2014. Apelación interpuesta por la organización política Nueva Amazonía respecto al proceso electoral en la provincia de Mariscal Cáceres. En los expedientes mencionados por la organización política Nueva Amazonía concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Bien, tiene el uso de la palabra letrado para escuchar su alegato en los expedientes que se ha dado cuenta. Adelante. Gracias, señor presidente.
Señores magistrados, solicito se sirva a declarar fundado los recursos de apelación en la resolución número 002-2014, expediente 2432 del distrito de Uchiza, donde el jurado electoral especial de Mariscal Cáceres señala que la señora Nena Santillán Ponce y Elder Saldaña Rengifo, integrantes del comité electoral, no se encuentran afiliados al movimiento regional Nueva Amazonía. El expediente 2443 de Bajo Viabo del jurado electoral especial de Mariscal Cáceres se sirva a declarar fundada el recurso de apelación contra la resolución 002-2014, en la cual el jurado electoral especial dice que Félix Reátegui Mori, Neisy González Rodríguez y Alfredo Elías Pumape Cinti, integrantes del comité electoral, no se encuentran afiliados al movimiento regional Nueva Amazonía. El expediente 2436 de Alto Viabo, donde solicito se declare fundado el recurso de apelación contra la resolución 002, donde el jurado electoral especial de Mariscal Cáceres señala que Elita Coronado Santa Cruz, Oliva Ushinawa, Semira Teresa Vela, integrantes del comité electoral, no se encuentran afiliados al movimiento regional Nueva Amazonía. El expediente 2433 de San Rafael, donde solicito se declare fundada el recurso de apelación contra la resolución 0002 del jurado electoral de Mariscal Cáceres, donde el jurado electoral especial señala que Arístides Ponce Sangagama, Selmira Cunape de Ponce y Ner Ponce Cunapa, integrantes del comité electoral, no se encuentran afiliados al movimiento regional Nueva Amazonía. El expediente 2445 de Campanilla, en la cual el jurado electoral especial en la resolución 002 señala que Cris Daily Fabi Sangama, Ramiro Tumana Salas y Irma Rengifo Sangama, integrantes del comité electoral, no se encuentran afiliados al movimiento regional Nueva Amazonía, en el cual solicito se declare fundado el recurso de apelación contra la resolución número 002. El expediente 2434 de Huicungo, en la cual el jurado electoral especial señala que Ítalo Sangami Sandoval, Ninfa Rivera Laureano y Hiraldo Maldonado Araujo, integrantes del comité electoral, no se encuentran afiliadas al movimiento regional Nueva Amazonía, en la resolución número 2, solicitando se declare fundado el recurso de apelación. Y la resolución número 2 del expediente 2435 de la provincia de Mariscal Cáceres, donde señala que Julio Abel Ruiz Arévalo y Pablo Pineda Salazar, integrantes del comité electoral, no se encuentran afiliados al movimiento regional Nueva Amazonía. Señor presidente, dignos magistrados, la materia controvertida radica que en estos 7 expedientes, a diferencia de los otros expedientes que sí han sido admitidos a trámite y están en plena contienda electoral, el jurado electoral especial ha hecho la observación que los integrantes del comité electoral son simpatizantes de Nueva Amazonía y no se encuentran afiliados a Nueva Amazonía. Si nosotros revisamos la resolución 273-2014 del órgano electoral de democracia interna, señala 2 partes, el órgano electoral principal y los órganos descentralizados. Y nótese, presidente, que en ningún momento señala que los integrantes de los órganos electorales de democracia interna deben ser militantes o afiliados de alguna agrupación política. La ley de partidos políticos, en ningún artículo, presidente, dice esta ley es exclusivamente para militantes. Permite la participación
de los invitados bajo la modalidad de que estos puedan intervenir en sus procesos electorales internos, pero además a través de la cuota de invitados del quinto, que puede ser prerrogativa del Comité Ejecutivo, de la Presidencia o de la Comisión Política, según sea el órgano de gobierno. El artículo 16 de los estatutos de Nueva Amazonía se refiere a los simpatizantes y que pueden participar en las actividades del movimiento. Y al mismo tiempo, señor presidente, el artículo 68 de los comités electorales provinciales. El acta de sesión del Comité Ejecutivo Regional de fecha 28 de febrero de Nueva Amazonía establecen, señor presidente, en su tercer párrafo, que luego de las deliberaciones señalan que en el artículo 53, literal F de su estatuto, se acuerda por unanimidad encargar al secretario regional de Asuntos Jurídicos y Éticos y Disciplinarios para que en la próxima sección del Comité Ejecutivo Regional alcance una propuesta para ser debatida y aprobada sobre el único punto de agenda que era la interpretación de los estatutos. He visto resoluciones de este colegiado en los cuales en una agrupación política dicen la comisión política no estaba facultada para hacer la modificación o interpretación de los estatutos, lo cual me parece correcto. Sin embargo, en los estatutos de Nueva Amazonía se permite que el secretario regional de Asuntos Jurídicos, Éticos, Disciplinarios pueda hacer el estudio correspondiente de la legislación integral y presentarla ante los órganos correspondientes. El acta de sesión del Comité Ejecutivo Regional de fecha 8 de marzo señala, respecto al tema encargado para analizar sobre el informe de la Secretaría Regional de Asuntos Jurídicos, y después de la deliberación, acuerdan por unanimidad aprobar las recomendaciones del Secretario Regional de Asuntos Jurídicos, Éticos y Disciplinarios. La resolución del Comité Electoral número 2 de fecha 5 de mayo del 2014 señala que acogiendo la interpretación sistemática e integral de los estatutos y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Partidos Políticos, establecieron que los no afiliados a Nueva Amazonía puedan participar en el proceso de elecciones internas de los candidatos a cargos regionales, municipales para el próximo proceso electoral municipal y regional 2014 y puedan asumir cargos electorales dentro de Nueva Amazonía. Aquí hay un pequeño kit, presidente. El jurado electoral especial confunde cargos estructurales de una organización, política, economía, ideología, cargos de apoyo y cargos no estructurales. Los comités o órganos electorales no forman parte de la estructura partidaria, menos aquellos que se eligen para elecciones provinciales. Ejemplo hemos puesto en el escrito, presidente, de apelación, los jurados electorales especiales que se conforman para el proceso electoral y que no forman parte de la estructura permanente del Jurado Nacional de Elecciones, sino se estructuran para el proceso o los procesos que se van a llevar en sí para adelante, señor presidente. Y en consecuencia, el Comité Electoral aprueba, señor presidente, que los no afiliados puedan participar en las elecciones internas y así como en los cargos electorales dentro de Nueva Amazonía. Si la Ley de Partidos Políticos permite la participación, más aún para ser elegido por voluntad popular, con mayor razón permite la participación dentro de la estructura partidaria, pero que no es la estructura partidaria consolidada, sino la estructura partidaria electoral, la participación de los no afiliados. La resolución del Comité Electoral número 18 de fecha 27 de mayo señala que, de acuerdo a la Ley de Partidos Políticos, que establecen que los no afiliados puedan participar en Nueva Amazonía y pueden asumir cargos electorales a nivel distrital dentro de Nueva Amazonía. Y en consecuencia, señor presidente, esta resolución del Comité Electoral Regional aprueba ratificar a los integrantes de los comités electorales provinciales y distritales de todo el departamento, donde están señalados uno por uno
en cada una de las jurisdicciones. En consecuencia, señor presidente, aquí solamente hay dos temas para aclarar. En primer lugar, establecer la validez de la participación de los no afiliados en las elecciones internas de candidatos a cargos regionales para las elecciones 2014 y establecer que los cargos electorales provinciales no forman parte de la estructura partidaria, con la excepción del Comité Electoral Regional. En consecuencia, señor presidente… Bien, vamos concluyendo ya, si el tema está centrado. Ya, presidente, le agradezco. En conclusión, pues, señor presidente, solo el Comité Electoral Regional, los integrantes deben formar parte de la estructura partidaria. Los comités electorales provinciales pueden estar integrados por personas simpatizantes o allegados a Nueva Amazonía. Termino, señor presidente, con la resolución, citando la resolución 1163 de Pajarillo, referente a Nueva Amazonía, que fue informada por el personero de la agrupación política, en la cual en el punto 3, señor presidente, este digno colegiado hace el análisis correspondiente y dice que el literal F, el artículo 53 del mencionado estatuto, es función del secretario regional de Asuntos Jurídicos, Éticos Disciplinarios, el de interpretar los estatutos, etcétera, 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 que ya he mencionado y que ya ha sido recogido por este ilustre colegiado, donde se hace la interpretación sistemática de todas las normas internas de Nueva Amazonía. Y termina en el punto 4, el estatuto permite la participación de no afiliados como candidatos a cargos de elección popular. Por estas consideraciones, señor presidente, por la majestad de la ley del derecho, por el derecho a elegir y ser elegidos, por la tutela administrativa electoral, porque se tratan de 6 listas distritales, una lista provincial, cuando en las más de 60 listas que se han presentado a nivel del departamento no ha habido ninguna observación, solicito muy respetuosamente a este ilustre colegiado se sirva a declarar fundado los recursos de apelación en los 7 expedientes que han sido materia de informe en esta mañana. Gracias, señor presidente. Gracias, señores magistrados. Señor letrado, en resumen, se trata si es válida la intervención como miembro del comité electoral, de los comités electorales correspondientes de no afiliados. Sí, presidente. Es en blanco y negro, Sí, ¿no? sí, presidente. Correcto. ¿Preguntas, señores? Bien. Las causas quedan al voto. Número 14. Expediente 2382-2014. Apelación interpuesta por el partido político Vamos Perú respecto al proceso electoral en el distrito de Santa Rita de Siguas. Por el partido político Vamos Perú concurre el abogado Paul Jean Barrios Cruz. Paul Jean Barrios Cruz, tiene el uso de la palabra. Lo escuchamos. Señor presidente, señores integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, muy buenos días. Me apersono a esta instancia administrativa en busca de tutela jurídica electoral efectiva. En representación del partido político Vamos Perú, en la inscripción de la lista de candidatos para el Consejo Distrital de Santa Rita de Siguas, provincia y departamento de Arequipa, solicitando que se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque la resolución número 2/2014, Jurado Electoral Especial de Arequipa, de fecha 24 de julio del año 2014. La misma que resuelve improcedente la mencionada solicitud de inscripción, bajo los siguientes argumentos. Que con fecha 7 de julio del año 2014, al momento de la inscripción de la lista de candidatos que ya mencioné, se adjuntaron dos documentos que acreditaban el acta de elecciones internas. Uno que fue, como vuelvo a reiterar, valga la redundancia, acta de elección interna de candidatos para elecciones municipales, y la resolución 114/2014 TEN/BP del mismo partido Vamos Perú,
pero por error material involuntario se consignó como regidor 3 al ciudadano Herrera Carrasco Lucio, siendo lo correcto el regidor Ituzaca Parque Antonieta. De la misma manera, al momento que nos declaran inadmisible la solicitud de inscripción con la resolución 1 del mismo jurado, hemos subsanado, adjuntando los documentos y el acta, nuevamente un acta aclaratoria, donde prácticamente se soluciona la controversia existente. Asimismo, adjuntamos el documento donde la publicación periodística, donde se llama el partido político Vamos Perú, convoca a elecciones internas. Finalmente, este jurado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en los expedientes 1227 y en el expediente 769 han resuelto de la misma manera, con los mismos argumentos, a igual razón, igual derecho. De acuerdo también, señores del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo al principio de informalismo que señala la Ley 2744, las normas de procedimientos deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que los derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que pueden ser subsanados. Por lo tanto, señores del Pleno del Jurado, solicito que nuestro recurso de apelación sea declarado fundado y finalmente se declare procedente la inscripción de candidatos para el Consejo Municipal de Santa Rita de Sihuas por la agrupación Vamos Perú. Bien, letrado, con una pequeña precisión. En materia electoral, este pleno no es una instancia administrativa, es un órgano jurisdiccional que imparte justicia electoral. Bien, ¿preguntas, señores? La causa que al voto. Número 15. Expediente 2326-2014. Apelación de tacha formulada por el partido político Vamos Perú respecto al proceso electoral en el distrito de Pachacamac. Por el partido político Vamos Perú concurre el abogado Juan Guamán Chiquilla. Por doña Doris Claris Fernández Arenas concurre el abogado Fernando Bayón Landa Córdoba. Bien, el uso de la palabra, el letrado Guamán Chiquilla. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los miembros del Pleno del Jurado. Efectivamente, señor presidente, estamos nosotros apelando la resolución número 004-2014 del Jurado Electoral Especial Lima Sur 1/JNE, que declara fundada una tacha y por la que se pretende descalificar a nuestra candidata a la alcaldía en el distrito de Pachacamac, la señora Carola Dorian Clemente Hermosa, viuda de Poblet. Señor presidente, el Jurado Electoral Especial en dicha resolución apelada ha expuesto medularmente, y quiero ser puntual en esto, en el séptimo considerando, a decir de que existe una sentencia contra nuestra candidata que a la fecha ya ha fenecido, que no se encuentra en el registro de condenas, pero que sin embargo pretende traerse a la palestra con el objetivo, entiendo yo, de descalificarla y dejar acéfala a nuestra lista en Pachacamac. El jurado ha expuesto de que existe una resolución de sentencia de fecha 25 de octubre del 2010 y que esta sentencia fue subida en grado vía recurso de nulidad y resuelta el 21 de marzo del 2012 y pretende que por esta última actuación del Poder Judicial se compatibilice la inhabilitación de nuestra candidata. Preciso en lo siguiente: esta sentencia de primera instancia declaró la condena contra nuestra candidata a 4 años de pena privativa de libertad suspendida y a 3 años bajo reglas precisas, como la de la reparación civil, y dentro de ellas está anexa la inhabilitación. Pero se señala que la inhabilitación corre la misma suerte del periodo de prueba, es decir, de 3 años. Esto es puntual porque la misma apelada dice que a la fecha aún se encuentra suspendida los derechos civiles, queriendo computar el periodo a partir del recurso de nulidad. En este sentido, también el tachante ha expuesto los mismos argumentos, incluso ha señalado que nuestra candidata habría mentido al omitir tal información en la hoja de vida. Con respecto a nuestra argumentación, debo decirle lo siguiente, señor presidente.
Creemos que el jurado electoral no ha hecho el análisis debido, caso contrario no tendríamos por qué estar aquí, y se ha apresurado a sacar una conclusión que no es real. Señor presidente, cuando uno parte de una premisa falsa, obviamente que las conclusiones son falsas. Y esto es lo que ha sucedido. En nuestra absolución de tachas, nosotros hemos presentado un oficio, esto está obrante en el expediente a Fojas 21, que está dirigido a la señora emperatriz Tello Timoteo, que es presidenta de este jurado electoral especial, y la expide el señor Roberto Quesada Romero, que es el jefe del Registro Nacional de Condenas, a decir que nuestra candidata no está dentro de la relación de los registros de condenas porque es una condena fenecida. Es más, señor presidente, yo quiero citar la jurisprudencia de este propio órgano supremo, al decir que para resolver los casos de inhabilitación, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tomará en cuenta el acuerdo plenario número 10/2009/CJ116 de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 13 de noviembre del 2009, en la que se establece que para ejecutar el tema de la inhabilitación depende del código objetivo bajo el cual se lleva a cabo el procedimiento. Vuelvo a repetir que si el jurado electoral especial hubiera hecho un análisis correcto de los autos, hubiera llegado a conclusión en la propia sentencia que obra en autos y está a foja 115, que para concluir la sentencia, la sala invoca que los artículos vigentes son las referidas al Código de Procedimientos Penales. En tal virtud, falla estableciendo la condena de 4 años suspendida y la inhabilitación con un periodo de prueba de 3 años. En este sentido, señor presidente, si tenemos en cuenta que esta sentencia fue el 25 de marzo del 2010, ya el plazo se ha excedido en más de 10 meses, es decir, han pasado 3 años y 10 meses. Además, señor presidente, tengo yo que señalar de que de acuerdo a esta cita legal, el artículo 330 del Código de Procedimientos Penales es claro al decir que la sentencia condenatoria se cumplirá aunque se interponga recurso de nulidad. Y al respecto, señor presidente, solo en el caso de la inhabilitación existe sendas jurisprudencias que yo no las voy a mencionar, no las voy a exponer, pero sí las voy a mencionar. La 120/2010 de este propio jurado, la 300/2010, la 301, la 420/2010 y la en curso que está en el propio proceso electoral, que es la 1200/2014. Con respecto a la pena de la suspensión… Vaya concluyendo, letrado. Sí, señor. Con respecto a la pena suspendida, existe una jurisprudencia puntual, la 1200/2014, que dice que la pena de inhabilitación, habiéndose cumplida en este caso concreto, y de acuerdo al Código 330 del Código de Procedimiento Penal, no es aplicable al presente caso. Culmine el informe, abogado. Bueno, señor presidente, yo quiero puntualizar para terminar que existe un documento oficial emitido por este propio jurado que reafirma nuestra posición. El documento es el oficio 2311/2014 del 13 de agosto, en el cual que está dirigido al Director Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales, en la que dice que no se encuentra en esta lista incluida la señora Carola Clemente porque este proceso ya ha sido fenecido. Eso es todo, señor presidente. Igual tiempo al letrado Bayón Landa. Gracias, señor presidente. Señores miembros del Pleno. Si puede utilizar menos tiempo, mejor. Sí, señor presidente. Si bien es cierto, existe ese oficio a que se refiere el señor abogado, ¿por qué el jurado dice que no hay pena? Porque esa sentencia no ha sido inscrita en el registro de condenas. Tanto es así que el jurado electoral especial está disponiendo que el control interno del Poder Judicial y han remitido un oficio para que investiguen por qué razones no se llegó a inscribir esa sentencia. Lo real es que el 25 de octubre del 2010 fue condenada la señora ahora candidata a la pena de 4 años de pena suspendida por delito de colusión desleal en agravio de la propia municipalidad de Pachacamac, a la que está postulando. Y se le puso 3 años de periodo de prueba y 3 años de inhabilitación. Pero del mismo expediente consta de que no habría cumplido el periodo de prueba porque en marzo del 2014, vencidos los 3 años,
el juzgado la está requiriendo para que cumpla con el pago de la reparación civil y de la devolución de los 377,000 soles que se hace cuestionamiento y que dice que ella y los demás condenados tienen que devolver a la municipalidad. Entonces, si es que, y digo esto supongo porque no hemos visto el expediente penal, yo no, si es que la señora se hubiese cumplido el periodo de prueba, no estaría siendo requerida, hubiese pedido que se tenga por no consentida la sentencia y le hubiesen anulado las antecedentes y la hubiesen rehabilitado. Pero no ha sucedido todo eso, porque la condena todavía está vigente hasta octubre de este año, porque se le ha puesto 4 años. Entonces, en este momento tiene una condena impuesta que no ha cumplido ni con la reparación civil ni con la devolución del dinero, motivo por el cual no ha podido ser rehabilitada y está siendo requerida por eso. Por eso, señor, yo considero de que se debe de declarar infundada la apelación y confirmar la resolución del jurado electoral especial que declara fundada la tacha. ¿Esta tacha viene fundada por qué? ¿Por la sentencia condenatoria o por haberla omitido en la hoja de vida? Pregunta concreta. Sí, a usted. Bueno, a decir la resolución 4 que estamos apelando, Ya. porque es la que le da la razón aparentemente al tachante, dice que a la fecha se encuentra suspendida los derechos civiles. Esta es la razón por la que pretenden descalificar a nuestra candidata, señor presidente, Ya. por el tema de la inhabilitación. Perfecto. ¿Y la sentencia corre en autos? Sí, señor presidente. Tanto la de primera instancia Así es, señor presidente. como la de la Corte Suprema. Así es, señor. Bien, pregunta del magistrado Rodríguez Vélez. Gracias, presidente. Una pregunta al doctor Bayón. ¿La reparación civil fue incluida como regla dentro de las reglas de conducta? Sí, señor magistrado. Sí fue. Sí. Ya. Gracias, presidente. Bien, la causa queda al voto. Gracias. Expediente 2376-2014. Apelación de tacha formulada por el señor Wilber Helton Umire Mamani respecto al proceso electoral en el distrito de Ilabaya. Por el señor Wilber Helton Umire Mamani concurre el abogado Roque Bravo Basaldúa. Por la organización política Arriba Tacna concurre el abogado Gino Romero Curioso. Tiene la palabra el letrado Bravo Basaldúa. Gracias. Señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, este es un caso donde se pide la tacha contra Luis Neptalí Cerrato Tamayo, candidato a alcalde para la Municipalidad de Ilabaya, Jorge Basadre Tacna. ¿Cuál es el caso? Este candidato está registrado en el RENIEC desde el año 2009 con domicilio en Ilabaya. Además, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha establecido una atención preferente al registro del RENIEC. En consecuencia, considerando estos elementos, podríamos decir que no hay ningún problema con el tema del domicilio, que es el tema de la tacha. Sin embargo, sí lo hay. ¿Por qué razón? Porque el domicilio de este candidato fue impugnado por un ciudadano. Y luego de el trámite correspondiente, el RENIEC emitió una resolución por la cual declaró procedente esta impugnación de domicilio y observó el registro de este ciudadano por el tema del domicilio. En consecuencia, no se cumple con el requisito de los 2 años previos de domiciliar en el lugar al que se postula. ¿Cuál es el problema del jurado electoral especial? El jurado electoral especial ha sumado los periodos registrados en el RENIEC, porque este candidato cambió en una época su domicilio recientemente. Entonces, él ha sumado asumiendo que domicilia en Ilabaya. Sin embargo, desconoce la resolución del RENIEC que observa el domicilio. Asimismo, indica que el domicilio que él ha tenido en Ilabaya es un domicilio vigente. Nuevamente, desconocen las normas procedimentales de impugnación de domicilio a cargo del RENIEC, un órgano del sistema electoral que observa el domicilio de este ciudadano. Cuando se observa el domicilio de un ciudadano, ¿cómo se subsana ese problema? El ciudadano tiene las 2 opciones siguientes.
o acredita que realmente domicilia en el lugar que él ha declarado, en este caso era la calle Bolívar, sin número, de Ilabaya, o cambia de domicilio y declara uno que realmente corresponda con su residencia. Porque finalmente el RENIEC lo ha observado porque ha llegado a la conclusión que él no reside en el lugar que él ha declarado. Él ha declarado que reside en la calle Bolívar, sin número, y después de un procedimiento, RENIEC concluye en una resolución que él no vive ahí, no reside ahí, y por lo tanto observan su domicilio. Entonces el jurado electoral especial incurre en estos dos defectos. En ese sentido, nuestro pedido es porque se declare fundada esta apelación, se reconozca la validez de los procedimientos a cargo del RENIEC y de las resoluciones que emite el RENIEC, un órgano del sistema electoral, y se considere que no está acreditado los 2 años de domicilio de este candidato. Por lo tanto, se declare fundada la tacha. Gracias. Igual tiempo, letrado Romero Curioso. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, distinguidos magistrados. Escuchado atentamente a mi colega, pero obviamente no ha dicho toda la verdad, a pesar de que consta, probablemente por desconocimiento, la documentación que obra en los actuados. En parte es cierto. ¿Qué es lo que busca generalmente alguien que trata de jalarle la alfombra, impedir que el que está favorito y vaya a ganar postule? Presentar recursos, hacer maniobras para obstaculizar de que postule y en las ánforas gane las elecciones. ¿Qué pasó? Es cierto que cuestionaron su domicilio ante la RENIEC. Es verdad. Lo que no dice es que después de que la RENIEC emite una primera resolución, y todos los abogados, y como exsecretario él conoce más todavía, se impugnó esa resolución y obra la carta número 031-298-2013, donde la propia RENIEC le dice que su domicilio está vigente. Es decir, una persona que está viviendo desde el año 2007 en un lugar y trabaja dentro del distrito, en otro lugar, dentro del distrito, y cambia de domicilio porque van al domicilio anterior y lo regulariza, definitivamente que esa resolución de la RENIEC ha quedado suspendida y por el contrario ha establecido que su domicilio vigente sigue en la ciudad de Ilabaya. Es más, ya no voy a mencionar la abundante jurisprudencia de este tribunal electoral que establece que el DNI es un documento privilegiado probatorio para acreditar el domicilio de la persona que está postulando. Pero vamos a suponer, señor presidente, que se hubiera engañado, que no se vive, se declara un lugar y que estaría vigente, que no lo está la resolución de la RENIEC, conforme he mencionado en la carta 031-298-2013, establece que sí vive ahí. ¿Qué es lo que obra en los actuados? El domicilio múltiple es algo que uno conoce, y más como secretario general durante años, que es lo que está establecido en la norma y que una persona usa cuando va a participar. Y no mencionarlo es hasta cierto punto mentir, cuando uno conoce un expediente y están las obras. ¿Qué es lo que aparece, señor presidente y señores magistrados, presentado en los actuados? Que acredita que mi patrocinado, el ingeniero Cerrato, trabaja y vive desde el 2007 en Ilabaya. Y esto es irrefutable. Planilla de pago de la empresa EXA, que trabaja con Sauder, donde consta que laboró como ingeniero residente desde el 22 de junio del 2007 en el asiento minero de Toquepala de Ilabaya. Constancia de trabajo expedido por EXA S.A., que certifica que laboró en dicha empresa desde el 22 de junio del 2007 hasta el 25 de diciembre del 2012. Carta de asignación de inmueble otorgado por la empresa Sauder Perú desde el 27 de abril de 2010, donde le asigna una vivienda en el campamento de Toquepala del distrito de Ilabaya, su centro laboral. Para acreditar la continuidad laboral, ya no domiciliaria, sino laboral en el mismo Sauder y en el mismo Ilabaya, señor presidente y distinguidos magistrados, Sauder ha presentado la planilla de pago de la empresa, donde dice que de EXA, que trabajaba en Sauder, ha continuado en Sauder desde noviembre de 2012 y continúa trabajando hasta la fecha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si de una resolución impugnada que ha sido reconsiderada, y voy terminando, presidente, que ha sido reconsiderada y que ha continuado y ha demostrado y ha determinado que sigue vigente su domicilio,
y los documentos adicionales que acreditan el domicilio múltiple por el trabajo. Por esto, considerando, señor presidente y distinguidos magistrados, pedimos que se declare infundado el recurso de apelación, se confirme la resolución número 004 del Jurado Electoral de Tacna, que declaró infundada la tacha. Voy a preguntar, letrado Basaldúa, ¿esta resolución de RENIEC ha adquirido la calidad de cosa decidida? Lo que pasa, señor, si me permite ahí una pequeña explicación. No tanta explicación, breve, conteste nomás. No por lo siguiente, señor, porque el procedimiento de impugnación de domicilio, a uno le observan el domicilio. Este señor, el 22 de noviembre, declara un nuevo domicilio. Claro. Entonces, el 28 de noviembre de ese mismo mes, él reconsidera la resolución. Entonces, RENIEC le dice, ya no, tú ya regularizaste tu situación, ya saliste, pero él acepta que no reside ahí. Bien. Perfecto. Bien. La resolución dice que está vigente su domicilio en Ilabaya. Correcto. La causa queda al voto. Gracias. Expediente 2413-2014. Apelación de tacha formulada por el señor Berlín Mesa Vargas respecto al proceso electoral en el distrito de Ascensión. Organización Fuerza Progresista Andina. Señor presidente, las partes no han acreditado abogado. Al voto. Expediente 2458-2014. Apelación de tacha formulada por el señor Santos Tomás Cagua Crispín. La organización política participante Alianza Renace Ayacucho respecto al proceso electoral en el distrito de Otoca. Las partes no han acreditado abogado, señor presidente. Al voto. Expediente 2468-2014. Apelación interpuesta por el señor Fernando César Rivera González respecto al proceso electoral en la provincia de Jorge Basadre. El señor Fernando César Rivera González no ha acreditado abogado. Por el movimiento basadrino concurre el abogado Gino Romero Curioso. El letrado Romero tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos magistrados. Tanto del recurso de tacha como el de apelación simplemente dice impugno y no dice el por qué. Y para tratar de establecer qué es lo que quiere impugnar o qué es lo que está buscando para tachar, como en el caso anterior que informé, simplemente ver de que van a ganar las elecciones, él utiliza el tachante, dos argumentos de lo que se puede deducir, señor, de lo que está mencionado entre líneas en varios puntos. En primer lugar, que el candidato a alcalde, por el movimiento basandrino, que es un movimiento local, era personero legal cuando se inscribió. Y el segundo argumento es, según él, que se ha violado las normas de elecciones porque no se ha presentado un acta y no se ha cumplido con elegir correctamente. Esos son los dos argumentos. Respecto al primer argumento, señor presidente, está acreditado en los actuados que con fecha 29 de mayo del 2014, en este año, mediante resolución número 005-2014, Tacna, el ROP dispuso la inscripción de este movimiento provincial, local, el 29 de mayo. Con fecha 16 de junio, cuando se inscribe, efectivamente, el doctor Dávalos aparece como personero legal. A los 18 días de estar inscrito en el mes de junio, con fecha 16 de junio, presenta su renuncia al cargo de personero legal y se produce el cambio, y el ROP, con fecha 30 de junio, señor presidente, señores magistrados, emite la resolución correspondiente mediante la cual determina de que se ha producido el cambio de personeros. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se presentan las listas, donde ya no es personero, con fecha 7 de julio. Es decir, dentro del plazo, sin ningún obstáculo, pudiendo participar, el candidato se presentó y se inscribió sin ninguna observación. ¿Y cuál es el otro argumento? Buscan establecer, tanto para uno o para otro, el artículo 141 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 22 de la Ley de Partidos Políticos, en el sentido de que no ha sido elegido porque no se ha presentado un acta, porque si bien es un movimiento local, debería haber cumplido, según establecen, y no voy a ampliar más porque ustedes conocen mejor que nadie la normatividad, más aún que los propios abogados informantes,
de que se ha violado la norma porque debió haber presentado un acta de elección y siguiendo el procedimiento que corresponde. Por estos argumentos que están claramente determinados y por los argumentos ampliados que mediante un escrito hemos apuntado, señor presidente y distinguidos magistrados, es que solicitamos se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el tachante, se confirme la resolución 008 del Jurado Electoral de Tacna y se declara infundada la tacha, que declara infundada la tacha. Bien. ¿Preguntas? Al voto. Expediente 2422-2014. Apelación de tacha formulada por el señor Alberto Pascual Valdés Pejerrey respecto al proceso electoral en la provincia de Talara. Por el señor Alberto Pascual Valdés Pejerrey concurre el abogado Guillermo Díaz Palacios. Por el Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Ubaldo Pizarro Paico. Tiene la palabra el letrado Guillermo Díaz Palacios. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. La hoja de vida constituye el historial o la radiografía personal de toda persona y de todo ciudadano cuando adquiere tal derecho al cumplir los 18 años. De esta forma, es imposible pensar de que un ciudadano que postula a un cargo de elección popular para ejercer una función pública tan importante como es ser alcalde, sea distrital o provincial, pueda de alguna manera errar o permitir, digamos, que un tercero llamado personero pueda errar en una información que, como lo repito, constituye la radiografía y la historia personal de todo ciudadano. Tal es así que hemos formulado la tacha del candidato para la alcaldía provincial de Talara, región Piura, del ciudadano José Guillermo Rodríguez Sánchez, quien es actualmente alcalde distrital de Lobitos, provincia de Talara. Es decir, señor presidente y señores magistrados, en el año 2010, él registra como supuestamente estudios técnicos en el rubro de estudios superiores, dice no haber concluido ¿qué? Un curso denominado Curso Básico Intermedio para Suboficiales del Ejército. Material de guerra, nombre de la especialidad material de guerra. Consta así en la declaración jurada de hoja de vida del año 2010. Remontándonos ahora a la actualidad, en el año 2014, aparece que sí concluyó. Es decir, en el año 2010, él por lo menos, al haber sido elegido alcalde distrital de Lobitos, pudo haber pedido una anotación marginal. O sea, han pasado 4 años, señor presidente y señor magistrado, para recién rectificar, entre comillas, dicha irregularidad consignada en su hoja de vida. El reglamento 271, aprobado para estas elecciones municipales, que es la inscripción de los candidatos para elecciones municipales, establece en su acápite F del artículo 10 lo que significa la declaración jurada de vida y establece claramente que se debe consignar los estudios realizados, incluyendo títulos y grados, o si no los tuviera. Es decir, en la hoja de vida, preferentemente, señores magistrados, va consignada el grado, sea bachiller, título o un grado superior técnico, que no es el caso del ciudadano por el cual se ha formulado la tacha. ¿Por qué? Porque registra, por ejemplo, haber concluido su primer año de secundaria, segundo año de secundaria en el año 86 y en el año 87 no concluyó el tercero de secundaria. Es decir, todos nos tendríamos que preguntar, ¿es posible acceder a un grado superior técnico sin haber siquiera concluido el tercero de año de secundaria? Por estas puntuales consideraciones, esta defensa solicita que se declare fundada la presente apelación y se retire de la candidatura al ciudadano antes mencionado. Igual tiempo al letrado Pizarro Paico. Señor presidente, señores magistrados de este ilustre tribunal electoral,
hemos escuchado a mi ilustre colega que efectivamente no se puede permitir que un candidato, que un personero, de repente pueda cometer un error. Bien por él, bien por los que no se equivocan y los que no cometen error. Efectivamente, señor presidente, señores magistrados, nuestro candidato, el año 2010, porque él es alcalde en ejercicio, consignó estudios técnicos concluido, no. Pero al mismo tiempo ahí consignó que sí contaba con un certificado. Ahora, la declaración jurada para el periodo en la cual está postulando dice educación superior, estudios técnicos, estado concluido. Supuestamente para ellos, el no haber puesto no concluido y concluido es la falsedad. Al respecto, señor presidente, señores magistrados, debo de indicar que en el Perú existen dos etapas en educación: educación básica y educación superior. Y la educación básica, y eso es lo que ha manifestado aquí mi colega, de repente porque no estudió bien el caso, es que se constituye en educación básica regular, en alternativa y en especial. La educación básica regular es la inicial, la primaria y la secundaria, y la alternativa es la técnica productiva. Y para seguir un curso no es necesario haber terminado secundaria. Es decir, la educación secundaria la constituyen los títulos otorgados por las universidades y los institutos y las escuelas de educación superior. Señor presidente, señores magistrados, nuestro candidato, a través del certificado otorgado por el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, realizó el curso correspondiente con 650 horas aproximadamente y obtuvo su calificación. El jurado electoral especial, señor presidente, ha cruzado información y ha pedido si es que la información es verdadera o es falsa, y le han contestado con el oficio correspondiente al jurado electoral especial que efectivamente nuestro candidato sí ha cursado ese curso y ha sido concluido. De tal manera, señor presidente, no es verdad que en la hoja de vida tengan que poner en educación superior estudios concluidos. Letrado Pizarro Paico, vaya gracias, presidente, porque también aquí en la primera parte dice estudios técnicos, y de estos estudios técnicos es de que, señor presidente, estamos hablando y la tacha debe ser desestimada. Por otro lado, señor presidente, un segundo, con respecto, se ha pedido la anotación marginal de la declaración de hoja de vida anterior. Por esas consideraciones, señor presidente, solicitamos a este ilustre tribunal se sirve confirmar la venida en grado y consecuentemente declarar en carrera a nuestro candidato. Gracias, señor presidente. La causa queda al voto. Expediente 2374-2014. Apelación interpuesta por la organización política Arequipa Unidos por el Gran Cambio respecto al proceso electoral en el distrito de Socabaya. La organización política apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2450-2014, apelación de tacha formulada por el señor William Alberto Arpasi Abujatma respecto al proceso electoral en el distrito de Characato. El señor apelante no ha acreditado abogado, la organización política Arequipa Renace tampoco ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2456-2014, apelación interpuesta por el Partido Democrático Somos Perú respecto al proceso electoral en el distrito de Huántar. Por el Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Ubaldo Pizarro Paico. El señor Carlos Alberto Villota Chávez no ha acreditado abogado. Letrado Pizarro Paico, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados,
Vengo en esta oportunidad mediante el expediente 2456 proveniente del distrito de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash. Resulta, señor presidente, que se ha declarado fundada la tacha contra nuestro candidato Wilfredo Trejo García, considerando pues de que no se ha acreditado los 2 años de residencia para postular a esta circunscripción electoral. Señor presidente, en la etapa de calificación, el jurado electoral especial, con toda la documentación que obra en el expediente de autos, calificó y declaró procedente la inscripción de nuestro candidato. Sin embargo, ya en el periodo de tacha, ha creído de que no cumple con este requisito y consecuentemente ha declarado fundada esta tacha. Por estas consideraciones y con la abundante documentación que tienen, que obra en el expediente, solicitamos se declare fundado el recurso de apelación y consecuentemente se revoque la apelada. Gracias, señor presidente. Bien, al voto. Expediente 2466-2014. Apelación de tacha formulada por la organización política Arriba Tacna respecto al proceso electoral en el distrito de Ite. Por la organización política apelante concurre abogado Alberto Bayón Landa Córdoba. El señor Johnny Ventura Mamani no ha acreditado abogado. Bien, tiene la palabra letrado Bayón Landa. Gracias, señor presidente, señores miembros del Pleno. Solicito se declare fundado el recurso de apelación y en consecuencia se declare infundada la tacha. El señor Corso Maldonado, para el momento de inscribirse como candidato a la alcaldía, presentó un DNI del año 2014 y en la subsanación presentó el DNI anterior, donde consta que vive en el mismo distrito y en la misma casa y el mismo domicilio. Pero sin embargo, como con la tacha se presentaron unos documentos que él está trabajando en Ilabaya como supervisor de una obra, se considera, el jurado considera de que no está presente en el distrito de Ite. Pero se ha presentado pruebas suficientes de que él realmente domicilia en Ite y no hay pruebas de que domicilie en Ilabaya, que es una localidad que está a 1 hora y media. Lo que pasa es que hay varios ingenieros que se trasladan todos los días porque no son residentes y simplemente son supervisores de obras y en consecuencia está probado de que él domicilia en el distrito de Ite. Por eso es que, señor, en mérito a todos los documentos que se han presentado, tanto al momento de la inscripción como en la subsanación, que se declare fundado el recurso de apelación e infundada la tacha. Gracias, señor. ¿Qué distancia hay el letrado de Ilabaya a Ite? 1 hora y media. ¿En tiempo? Sí. Perfecto. Bien, ¿preguntas, señores? Gracias. Al voto. Expediente 2453-2014. Apelación de tacha formulada por la organización política Fuerza Popular respecto al proceso electoral en el distrito de Pulán. El señor José Carlos Mírez Guevara no ha acreditado abogado. Por el partido político Fuerza Popular concurre el abogado Guillermo Díaz Palacios. Bien, letrado Díaz Palacios tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente y señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Se formuló la tacha de mis patrocinados, el ciudadano Floriberto Cabanilla Santa Cruz y de la ciudadana Rosita Elvira Suárez Santa Cruz, quienes postulan para el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz, región Cajamarca. El solicitante de la tacha centra su solicitud en virtud de que ambos candidatos no habían acreditado su domicilio y además porque habrían omitido considerar las propiedades inmuebles en su condición de propietarios de ambos ciudadanos en su respectiva hoja de vida. Para efectos de poder cuestionar el domicilio, teniendo en consideración, y como se podrá ver en su hoja de vida y por sobre todo en la información que consta en la RENIEC, ambas personas son nacidos en el distrito de Pulán. Básicamente me refiero al candidato alcalde, don Floriberto Cabanilla Santa Cruz. Y si yo quiero cuestionar el domicilio de este ciudadano, como también de la candidata regidora número 5, tendría que por lo menos haber hecho una denuncia ante la RENIEC. Es de conocimiento público de que el cuestionamiento contra la residencia en signos de interrogación de un ciudadano se formula ante la RENIEC, que es el ente que primigeniamente lleva a cabo los actos de fiscalización. Es imposible pensar que una persona que ha nacido en este distrito al cual ahora postula
no domicilie como tal en este caso en el distrito de Pulán. Ellos, con relación a la tacha y al absolverla, efectivamente presentaron ambas personas, ambos ciudadanos, un título de propiedad, por el cual acreditan ser propietarios, que, dado que si bien es cierto su DNI no alcanza los 2 años de antigüedad, pero sin embargo, este título de propiedad que datan del año 2010 y del año 2011 respectivamente, acreditan tal condición e invocando el artículo 35 del Código Civil, que es de amplio conocimiento del colegiado. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones, para terminar, en su reglamento 271, artículo 10, establece la obligación de qué datos deben ir registrados en la hoja de vida, habla, entre otros, de estudios realizados, de un caso que me antecedió el uso de la palabra anteriormente, la relación de sentencias, las renuncias efectuadas a otros partidos, experiencia de trabajo. No dice exactamente, señor presidente y señor magistrado, la obligación también de considerar los títulos de propiedad. Por lo tanto, una cosa es mentir, como lo ha desarrollado muy oportunamente el Jurado Electoral Especial de Chota, en la resolución que ha sido materia ahora de apelación, en el sentido que es una palabra es omitir y otra cosa es falsear. En este caso, señor presidente, no se ha cometido ningún acto de falsedad al momento de registrar la hoja de vida de ambos candidatos. Por estas puntuales consideraciones, esta defensa solicita que se confirme lo resuelto por el Jurado Electoral Especial de Chota. Bien. Al voto. Expediente 2394-2014. Apelación de tacha formulada por el señor Adrián Pánfilo Espinosa Unes respecto al proceso electoral en el distrito de Machu Picchu. El señor Adán Pánfilo Espinosa Unes no ha acreditado abogado. Por el partido político Alianza para el Progreso concurre el abogado José Roberto Barrionuevo Fernández. Letrado Barrionuevo tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señores del jurado, en el presente caso, el tachante ha observado que la postulación realizada por Alianza para el Progreso para el distrito de Machu Picchu ante el Jurado Especial de Urubamba adolece de 4 defectos. Señala que no hay legitimidad en el comité electoral que dirigió el proceso electoral interno, que no se cumplió el cronograma electoral previsto por el partido, que los que eligieron a los candidatos eran personas no afiliadas al partido político Alianza para el Progreso y que definitivamente 18 votos para elegir un candidato distrital no son suficientes. Todos estos argumentos han sido contradichos al momento de contestar la tacha, señor presidente, habida cuenta que se ha logrado demostrar que todos los miembros de los comités electorales descentralizados son militantes del partido, presentando las fichas adecuadas, sus fichas de inscripción y un certificado de inscripción emitido por nuestro órgano interno de control político y partidario. Es verdad, ninguno de ellos figura aún en el padrón electoral registrado ante el ROP, habida cuenta que las afiliaciones son recientes de este año. El estatuto del partido no prohíbe la participación de los recientemente afiliados en los órganos electorales internos. Los candidatos han sido elegidos por personas afiliadas dentro del partido, habida cuenta que la modalidad prevista por el estatuto del Partido Alianza para el Progreso es la del voto directo de los afiliados. Y estos han sido ejercida dentro de un padrón electoral oportunamente aprobado por el Comité Electoral y que ha cumplido con todos y cada uno de los pasos establecidos en el cronograma electoral especial establecido por la Dirección Nacional Electoral para la región de Cusco, de suerte que se ha destruido de esta forma totalmente todas las aseveraciones realizadas por el tachante, por lo que pedimos se confirme la resolución que declara infundada la tacha y se cierre ya este capítulo dejando firme la postulación hecha por el Partido Alianza para el Progreso. Bien,
Al voto. Expediente 2379-2014. Apelación de tacha formulada por el Partido Democrático Somos Perú respecto al proceso electoral para el gobierno regional de Tacna. El Partido Democrático Somos Perú no ha acreditado abogado. La organización política Banderas Tacneñistas tampoco ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2469-2014, apelación de tacha formulada por el señor Fernando Casas Chávez respecto al proceso electoral en el distrito de Ilabaya. El señor Fernando Casas Chávez no ha acreditado abogado. Por la organización política Movimiento Cívico Peruano concurre el abogado Redi Lázaro Vega. Abogado Lázaro Vega tiene el uso de la palabra. Señor presidente, miembros de este Supremo Tribunal, en representación del movimiento político Movimiento Cívico Peruano, me persono ante este Supremo Tribunal a fin de que se confirme la resolución número 4 que declaró improcedente la tacha interpuesta por el señor Fernando Casas Chávez. Al respecto, y para solicitar la confirmación, debo alegar 2 puntos. El tachante intenta abrir un nuevo plazo sobre los 3 días que establece el artículo 16 y el artículo 30 de la resolución 271-2014, argumentando que el día 8 de julio él solicitó ante el Jurado Electoral Especial de Tacna, por transparencia, el expediente completo con el cual el Movimiento Cívico Peruano presentaba su lista de candidatos al Consejo Distrital de Ilabaya. Sin embargo, esta solicitud no habría sido atendida dentro del plazo. Conforme establece el artículo 30 y el artículo 16, el periodo de tacha se establece 3 días naturales después de la última publicación realizada tanto en el portal web, tanto en el panel del jurado, como en el frontis de la municipalidad. Pues bien, conforme corre a foja 133 en el expediente y ha sido también materia de observancia en la resolución número 4, la fecha con la que el jurado publicó la admisibilidad y admitió y publicó la inscripción de la lista fue el día 11 de julio. Por lo tanto, corresponde que el periodo de tacha culmine el 14 de julio. Sin embargo, el tachante presenta su tacha el día 8 de agosto, argumentando, como vuelvo a recalcar, que el 5 de agosto recién se proveyó su solicitud de acceso a la información pública. En atención al principio de legalidad, señores miembros de este Supremo Tribunal, solicitamos que se confirme la resolución número 4 que ha declarado improcedente la tacha por extemporáneo. Bien, al voto. Expediente 2274-2014. Apelación de tacha formulada por el señor Jerry Díaz González respecto al proceso electoral en el distrito de Lagunas. Por el señor Jerry Díaz González concurre el abogado Pedro Pacheco Valderrama. Por el movimiento independiente Loreto Miloreto concurre el abogado José Enrique Pinco Jaramillo. Letrado Pacheco Valderrama tiene el uso de la palabra. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, estamos solicitando que luego de la evaluación que ustedes hagan, revoquen la resolución recurrida, por cuanto los miembros del Jurado Electoral Especial no han considerado que el día 27 de abril del año 2014, la organización que realiza su elección lo hace contraveniendo su propio artículo 47, que textualmente dice que el comité electoral es elegido para cada proceso en sesión de plenaria conformada por 3 afiliados. Repito, conformada por 3 afiliados que no desempeñen cargo de representación alguna. Textualmente, expresamente, taxativamente, con precisión y claridad meridiana, señala que el comité electoral, para que sea idóneo, debe estar compuesto por 3 afiliados. En la práctica, ese día 27 de abril, los 3 miembros que conformaron el comité electoral no eran afiliados. Tan es así que la resolución del jurado electoral que estamos impugnando dice que 2 de ellos son afiliados a partir del día 3 de junio, es decir, después del proceso electoral, y 1 de ellos hasta este momento no es afiliado. En consecuencia, no siendo un órgano electoral idóneo, contraviniendo ellos con su propio artículo 47, han
desconocido su propia norma electoral de la democracia interna. Por ello, nosotros estamos solicitando que se declare fundado nuestra apelación y revocándolo se declare improcedente la inscripción solicitada. Igual tiempo, Beltrán. Señor presidente, señores magistrados, en representación del movimiento independiente Miloreto, solicitamos a esta sala, a esta ilustre sala, se sirva declarar infundada la apelación y confirmar la resolución del jurado especial de Alto Amazonas que declara infundada la tacha, toda vez que se encuentra acreditado en autos que los 3 miembros del comité electoral han firmado su ficha de adhesión y voluntad de pertenecer al movimiento Mi Libertad. Los dos de ellos, el miembro del comité electoral Fuertes Tucunango y Esparraga Santa Cruz, figuran inscritos en el registro de organizaciones políticas. La tercera miembro, que es la señora Carguaza Padilla, figura la ficha de afiliación por cuestión de que se cerró el registro, no se pudo incorporar, pero ya sendas resoluciones de este tribunal señalan que cuando el estatuto, las normas estatutarias y las normas reglamentarias en materia electoral no establecen como condición, como requisito para ser miembro del comité electoral, bajo sanción de nulidad, el ser afiliado, resulta procedente su inscripción. En el caso específico de este jurado, ya existen resoluciones, sendas resoluciones, como la resolución 1897 del 20 de agosto del 2014, la resolución del jurado 1898 del 20 de agosto del 2014 y la resolución número 658 del 17 de julio, que establecen meridianamente que, existiendo la ficha de afiliación, se tiene que privilegiar el derecho de participación, que es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos de participar en la vida democrática e institucional de la sociedad. Es más, la jurisprudencia de este jurado ha establecido que no es exigible el requisito de afiliación, incluso para ser candidato cuando no hay una norma prohibitiva. En el caso específico de la Constitución, el artículo segundo, numeral 24, inciso A, establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Y concordante con el artículo 139, inciso noveno, que prohíbe la aplicación de la analogía en materia penal y sobre todo cuando se trata de interpretar derechos que restringen las libertades ciudadanas. Por tales consideraciones, solicitamos a esta ilustre sala se sirva declarar infundado el recurso de apelación. Bien, al voto. Expediente 1917-2014. Apelación de tacha formulada por el señor Carlos Augusto Cifuentes Arias respecto al proceso electoral en el distrito de Cáceres del Perú. El señor Carlos Augusto Cifuentes Arias no ha acreditado abogado. Por el Partido Aprista Peruano concurre el abogado Jorge Luis Figueroa Mendoza. Letrado Figueroa Mendoza tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros de este ilustre Tribunal de Justicia Electoral, buenos días. Haciendo el uso de defensa de mi patrocinado, el candidato a alcalde del Consejo Distrital de Cáceres del Perú, ubicado en la provincia de Santa, solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación interpuesta por el ciudadano Carlos Augusto Cifuentes Arias contra la resolución número 5-2014 del Jurado Electoral Especial de Santa, interpuesta, ante la tacha interpuesta contra el ciudadano Luis Alberto Sánchez Paz como candidato a alcalde del Consejo Distrital de Cáceres del Perú. Y que se confirme dicha resolución para que este ciudadano continúe en carrera electoral. La tacha formulada por este ciudadano se basa en que mi patrocinado tiene sentencia firme y que, por lo tanto, de acuerdo a nuestra Constitución, se encuentra inhabilitado para hacer uso de sus derechos
a ser elegido y a elegir. El único organismo que acredita que un ciudadano esté inhabilitado para ejercitar sus derechos políticos, consagrado por nuestra Constitución, es el Registro Central de Condenas. A la fecha de inscripción del ciudadano Luis Alberto Sánchez Paz como candidato al Consejo Distrital de Cáceres del Perú, ante el Partido Aprista Peruano, presentó el certificado judicial de registro de antecedentes penales, donde aparece que no registraba. Ante tal virtud, el Jurado Electoral Especial de Santa admitió la inscripción de este ciudadano como candidato a dicho Consejo Distrital. Dentro del periodo de tacha, sosteniendo este ciudadano que mi patrocinado tenía sentencia firme y que no lo había declarado en su hoja de vida, solicitó la tacha. El jurado, evaluando el informe que tenía y ante la absolución que hicimos nosotros, adjuntando nuevamente el certificado de antecedentes judiciales del registro estatal de condena, donde aparecía que dicho ciudadano carecía de antecedentes penales, resolvió declarar infundada la tacha. Venimos a esta instancia máxima del Tribunal Electoral, donde hasta la fecha, en el registro central de condena, aparece mi patrocinado careciendo de antecedentes penales. Si bien es cierto que existe una condena, la misma que ha sido cuestionada vía recurso de queja que se encuentra actualmente en calificación ante la Corte Suprema con el expediente 167-2014, donde se está evaluando las razones y fundamentos por cuales ha sido emitida esta queja. En síntesis, solamente quiero afirmar que existe el proceso penal 3275-2009, en el cual se le aplicó una sentencia condenatoria suspendida de 2 años a mi patrocinado, la cual ha sido cuestionada vía recurso de nulidad excepcional y que se encuentra actualmente en calificación, como acabamos de decir, y en dicho proceso se ha solicitado la suspensión de la ejecución porque se violan derechos y principios fundamentales de mi patrocinado, aun cuando siendo inocente y sin prueba alguna se le ha sentenciado por delito de apropiación ilícita, conforme nosotros hemos acreditado en el expediente electoral que viene desde el Jurado Electoral Especial y con el escrito presentado a esta máxima instancia donde hacemos referencia a todos estos datos que estamos haciendo conocer. Por lo que, estando a estas consideraciones y teniendo en cuenta que mi patrocinado carece aún de antecedentes penales, no se le puede recortar sus derechos políticos, solicito que se declare infundado el recurso de apelación interpuesta por el ciudadano Cifuentes Arias y se confirme la resolución número 05-2014, Jurado Electoral Santa, y se continúe en carrera mi patrocinado Luis Alberto Sánchez Paz como candidato a la alcaldía del distrito de Cáceres del Perú. Señor abogado, esta sentencia a 2 años de pena privativa de la libertad suspendida por apropiación ilícita es recaída en un proceso sumario. Sí, doctor. Con el viejo código. Sí, doctor. Se ha interpuesto los recursos de nulidad, recursos de queja, todo el procedimiento que señala nuestro Código Procesal. ¿Y el estado de la queja cuál es? Está en calificación en la Corte Suprema, doctor. Bien. Preguntas, señores. Al voto. Expediente 2117-2014, apelación de tacha formulada por el señor Raúl Casiano Orea Ayala respecto al proceso electoral en el distrito de Changuillo. El apelante no ha acreditado abogado. Por la organización política Partido Regional de Integración tampoco se ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2389-2014, apelación interpuesta por la organización política Alianza para el Progreso de Arequipa respecto al proceso electoral en el distrito de Din Valdivia. La organización política apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2444-2014, apelación interpuesta por la organización política Acción Regional respecto al proceso electoral en el distrito de Pajarillo. La organización política Acción Regional no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2438-2014, apelación interpuesta por el partido político Fuerza Popular respecto al proceso electoral en la provincia de Tocache. El partido político Fuerza Popular no ha acreditado abogado. Al voto.
Expediente 2417-2014. Apelación interpuesta por el Partido Humanista Peruano respecto al proceso electoral en el distrito de Lancones. Por el Partido Humanista Peruano concurre el abogado Santos Reto Neira. Bien, letrado Reto Neira, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados de este honorable sala del Jurado Nacional de Elecciones. La apelación obrante en autos obedece a la resolución 002 del Jurado Electoral Especial de Sullana. Esta resolución declara improcedente la inscripción de mi patrocinado Humberto Peralta Sánchez para ser candidato en la Municipalidad Distrital de Lancones en calidad de alcalde. Sucede, señor, que aparece inscrito en el Partido Nacionalista Peruano, quien actualizó su padrón electoral y de afiliados en el mes de junio, que es un caso similar y muy parecido a la de la actual alcaldesa y candidata Susana Villarán de la provincia de Lima. Evidentemente que esta actualización, después de hecha la convocatoria de elecciones municipales y regionales por este colegiado, es perjudicial para mi patrocinado, en tanto esta resolución evidentemente lo saca de carrera en este proceso electoral municipal. Y los fundamentos centrales, señor, es que con fecha 4 de junio se hace el seguimiento en los registros de organizaciones políticas y se consigna la documentación para la inscripción en la fecha del 7 de julio que no se encontraba afiliado en el Partido Nacionalista Peruano. Con posterioridad, en la fecha 27 de junio, se hace el simulador de inscripción y tampoco aparece inscrito en el Partido Nacionalista Peruano. Pero posteriormente sí aparece inscrito, lo que origina este impasse y por lo tanto el Jurado Electoral Especial de Sullana declara improcedente su candidatura de mi patrocinado. Por ello, señor, es que apelando a los antecedentes que he mencionado y sobre todo considerando de que no se agravie el derecho constitucional de elegir y ser elegido, es que venimos a este pleno con la finalidad de presentada esta apelación, se declare fundada, se revoque la resolución electoral del Jurado Electoral Especial 002 y por lo tanto declare la procedencia en la inscripción de mi patrocinado con la finalidad de que se cumpla el mandato constitucional de los cuales ustedes evidentemente van a acoger en este petitorio. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, obra en autos, la afiliación indebida que ya se ha presentado en este jurado y tomando en consideración que la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas está inactiva en este periodo, hice en la introducción la invocación que se tome en cuenta el mismo hecho que se presentó con la actual alcaldesa y postulante Susana Villarán. Señor presidente, señores del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con las disculpas del caso de mi primera intervención, recurro nuevamente a mi persona a esta instancia en busca de tutela jurisdiccional en materia electoral, solicitando que se declare fundado el recurso de apelación y se revoque la resolución número 2/2014 del Jurado Especial de Arequipa, donde se declara improcedente la solicitud de inscripción del candidato alcalde al Consejo Municipal de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa, por la agrupación política Solidaridad Nacional, teniendo en cuenta
que nos sentimos sorprendidos porque al momento de la inscripción hemos acreditado los 2 años que señala el artículo 22, inciso B de la resolución 271-2014 del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos acreditado con documentos coadyuvantes la residencia del candidato por el periodo señalado. Máxime, teniendo en cuenta que el mismo Jurado Nacional de Elecciones, en su resolución en 96-2014 señala que resultarán admisibles como medios de prueba que permitan acreditar el domicilio por un periodo mínimo de 2 años las constancias o certificados de las autoridades que certifiquen la residencia de un periodo de tiempo, siempre que las mismas acompañe un documento de fecha cierta que permita acreditar el periodo desde el cual el notario o juez de paz letrado inició el ejercicio de sus funciones. Teniendo en cuenta que hemos adjuntado la resolución número 990-2011 de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, donde acredita al juez de paz que da certificación del domicilio de nuestro candidato. Finalmente, de acuerdo al principio de informalismo, también solicito que se declare, que se revoque la resolución número 2 y finalmente se admita y se publique la inscripción del candidato alcalde por la Agrupación Solidaria Nacional por el distrito de Cocachacra, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Bien, al voto. Expediente 2437-2014, apelación interpuesta por la organización política Fuerza Popular respecto al proceso electoral en el distrito Pólvora. El partido político Fuerza Popular no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2393-2014, apelación interpuesta por el partido político Acción Popular respecto al proceso electoral en el distrito de Jacobo Hunter. Por el partido político Acción Popular concurre la abogada Marina Rosalba Vázquez Hurtado. Señora letrada, tiene el uso de la palabra. La escuchamos. Gracias, señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En esta mañana vengo a solicitar a la digna sala se declare fundada el recurso de apelación interpuesta por la personera legal del partido político de Acción Popular para el distrito de Hunter, la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Asimismo, solicito se revoque la resolución apelada y se ordene la inscripción de dichos candidatos. Resulta, señores magistrados, que se ha declarado improcedente la lista de inscripciones. ¿Por qué se declara improcedente? Se declara improcedente por la sencilla razón de que al momento de la subsanación se ha omitido de suscribir cada una de las hojas del plan de gobierno. Eso ha sido un error involuntario que ha ocurrido en el momento de la subsanación. Es por eso que el Jurado Electoral Especial de Arequipa ha declarado improcedente la inscripción de la lista del partido político Acción Popular para que participe en las elecciones del 5 de noviembre. Señor presidente, quisiera que se tenga en cuenta para este caso la resolución número 095 del 2014 emitido por el Pleno, estableciendo que la no firma por parte del personal legal del formato resumen plan de gobierno no afecta a la garantía esencial alguna del proceso electoral, caso que puede ser aplicable en el presente caso que vengo a exponer. Por lo expuesto, señores magistrados, solicito que se declare fundada la resolución apelada y se revoque y se ordene la inscripción y que se participe en las próximas elecciones. Bien, al voto. Muchas gracias, permiso. Expediente 2449-2014, apelación interpuesta por el Partido Popular Cristiano respecto al proceso electoral en el distrito de Independencia. El Partido Popular Cristiano no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2485-2014, apelación de tacha formulada por el señor Jorge Luis Barbosa Carrión respecto al proceso electoral para el gobierno regional de Cajamarca. El señor Jorge Luis Barbosa Carrión no ha acreditado abogado. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Bien, tiene el uso de la palabra el letrado Castiglioni Giglino. Gracias, señor presidente, dignos magistrados.
Solicito muy respetuosamente se sirva confirmar la resolución número 005-2014, Jurado Electoral Especial de Cajamarca, la cual resuelve declarar infundada la tacha interpuesta por el ciudadano Jorge Luis Barbosa en contra de Absalón Vázquez Villanueva, candidato al cargo de presidente regional de Cajamarca en el marco de las elecciones regionales y municipales 2014, cuyo patrocinado se encuentra en este acto electoral. Señor presidente, dignos magistrados, la resolución recurrida en la parte de la decisión del Pleno del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, inciso A, señala el artículo 13 de la Ley de Elecciones Regionales, en la cual precisa que es el RENIEC y la inscripción en este que demuestra la condición de ciudadano para postular dentro de una jurisdicción. Más adelante señalan que los 3 años continuos se demuestra a través del documento nacional de identidad y de los padrones correspondientes de acuerdo a los procesos electorales que se han venido realizando en el año 2010-2011. En el punto 3, aplicación y subsanación de las normas electorales en el presente caso, señalan, el candidato tachado ha acreditado residencia efectiva con un mínimo de 3 años en la circunscripción a la que postula, con su documento nacional de identidad renovado el 9 de octubre del 2012 y que tiene residencias desde el 18 de enero del 2010, con lo cual ha satisfecho largamente lo establecido en el literal C y D del artículo 22 de la resolución 272. Al mismo tiempo, en el punto 4, de los ciudadanos habilitados es que se encuentran en el padrón electoral, el candidato Absalón Vázquez ha demostrado residencia en la ciudad de Cajamarca en forma permanente. Y finaliza en este punto 4, señor presidente, dignos magistrados, que en cuanto a las 48 horas que se le atribuyen como profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina, no son 48 horas, sino 40 horas semanales las que dicta y lo que le permite ir y venir de la ciudad de Cajamarca. Señor presidente, sin embargo, debo hacer 2 licencias en este caso. La primera de ellas, al interponerse el recurso de apelación por parte del señor Barbosa Carrión Jorge Luis, ha acompañado una copia del pago de la habilidad del abogado que suscribe el recurso de apelación y más no la papeleta de habilitación. Si bien es cierto, esto podría denotar falta de argumentos de la defensa, y pido disculpas por ello, el oficio 05 del Colegio de Abogados de Cajamarca ha señalado que la boleta de pago no constituye habilidad y que la habilidad se demuestra con la constancia respectiva y el certificado de habilidad entregado por el colegio correspondiente. Y en segundo lugar, señor presidente, y lamento la no presencia del tachante, hace 4 años a mi patrocinado lo tacharon cuando le cambiaron las reglas de juego cuando había comprado ya su kit para inscribirse y se sacó de la ley de elecciones regionales los nacidos. Y en consecuencia, con ese argumento lo sacaron de carrera electoral porque era el candidato a ganar las próximas elecciones. ¿Y qué tuvimos como respuesta en Cajamarca? Gregorio Santos. Y los que están tras la tacha buscan que nuevamente tengamos en Cajamarca Gregorio Santos, lamentablemente, para este pueblo sufrido. Por estas consideraciones, señor presidente, porque las resoluciones 2883 del 2010 del Jurado Nacional de Elecciones establece que se demuestra la residencia con los 3 años de vivencia a través del DNI, a través de la ficha del RENIEC y los padrones correspondientes. La jurisprudencia 718 de Huacache del año 2011, que dice que basta la presentación del documento nacional de identidad, y la jurisprudencia 1820-2014 de Puerto Maldonado, emitida por este colegiado,
en la cual dice que la sola presentación del DNI demuestra la vivencia de este candidato en Tampopata, solicito muy respetuosamente se sirva a confirmar la resolución venida en grado por los argumentos expuestos en la resolución y por los argumentos expuestos en este informe oral. Gracias, señor presidente. Bien. ¿Preguntas, señor letrado? Señor magistrado. Bien. Vista la causa, queda el voto. Gracias, presidente. Señor presidente, no hay más causa que llamar. La audiencia ha concluido. Se levanta la sesión, puede retirarse, señores.